Estamos, estamos en la posición 138 y tenemos aquí, bueno, en la que ustedes tienen ahí posiblemente hay un error que lo voy a arreglar hoy. Me estaba dando cuenta cuando estaba haciendo el estudio, que es que ahí tenemos el Salmo, dice el Salmo 4, creo que es. En la posición está el Salmo 4, pero no es el Salmo 4, es el Salmo 9. O sea, ahí está, hay un error ahí. Así que todos los que leyeron el Salmo 4, bendiciones. Y el que predique hoy, pues vamos a poner ese entonces en donde va el Salmo 4. Pero ahí lo que va es el Salmo 9, no el 4. Y van a ver por qué. Vamos a estar hablando sobre el Salmo 10, pero el Salmo 9 y el Salmo 10 son una pareja. Eso se llaman Salmo de David. Son una pareja. Y se van a dar cuenta. O sea, cuando tú lees los manuscritos masoréticos, y creo que en la textual está también puesto así, tú vas a ver que comienza cada estrofa con una letra hebrea. Y es que el Salmo 10 es la continuación del Salmo 9. Son independientes, pero a la vez uno es continuación del otro. Uno tiene una parte de la secuencia de las letras, el otro tiene la otra parte de la secuencia de lo que se conoce como el alefato. El alefato es decir, el alfabeto. Entonces, cuando tú lo miras así, te das cuenta que ambos son un cuerpo que representan al ser humano en toda su totalidad. Yo muchas veces, ustedes van a ver que mencionamos acerca de una palabra que se llama Pardés. Pardés significa jardín. ¿A qué se le llama Pardés? Aparte de jardín. Pero ¿a qué se le llama Pardés? Al método de interpretación bíblica que tristemente el cristianismo la perdió. Tristemente. En los primeros siglos del cristianismo usted ve algunos que la manejan, después se pierde. Y se pierde como interpretación oficial de la iglesia, aunque muchos teólogos sí lo mantuvieron. Inclusive escribieron al respecto. Pero como la interpretación institucional del cristianismo se inclinó por la interpretación griega, filosófica y toda esta historia, pues simplemente la otra se fue perdiendo sin entender que la que se conecta con el texto bíblico es la que se perdió. Porque la otra, aunque sea famosa y sea muy buena, muy linda, no nació en el texto bíblico. Entonces, ahora, ese pardés es, por ejemplo, cuando tú miras de lejos un jardín, tú miras ese jardín y tú ves una cosa verde. ¿Ves una cosa? ¿Ves? A medida que te vas acercando, vas viendo que hay árboles. Te acercas un poquito más y vas viendo que hay flores. Te acercas un poquito más y puedes ver inclusive qué tipo de flores hay. Te acercas un poquito más y vas viendo que ya no solamente hay flores, también hay mariposas, también hay abejas, también hay animales. O sea que desde lejos no es que tú no veas nada, es que tú vas a tener una idea de lo que es y a medida que tú te acercas vas a ver más detalles y lo puedes entender mejor eso que estás mirando. ¿Están ahí conmigo? Eso es lo que se llama el pardés. O sea, es un método de interpretación donde tú te vas acercando al texto y vas profundizando, tienes niveles diferentes y en cada nivel tienes reglas de interpretación para ese nivel, porque no es lo mismo lo que tú vas a pensar de una cosa que tú ves verde desde lejos a una cosa que tú estás ahí metida dentro en el medio.
Hay análisis y reflexiones que tú haces diferentes. E inclusive medidas que vas a tomar diferentes, porque imagínate que hayan avispas. Entonces, si hay avispas, tú no puedes estar en medio del jardín como mismo estarías si estuvieras lejos. Hay avispas, tú estás preocupado. Si estás lejos, no hay problema con las avispas. Pues lo mismo, o sea, tú utilizas métodos diferentes a medida que te acercas. Esos métodos diferentes, como el Pardés es utilizado principalmente por el judaísmo sí lo usa porque como ellos se enfocaron en guardar la tradición, pues se mantuvieron la interpretación Pardés la mantuvieron. Pues entonces, mucha gente cuando oye determinados nombres se asusta. Pero, por ejemplo, cuando tú profundizas el nivel más profundo en hebreo, recuerda, Pardés termina en S, o sea, es un acróstico, y ese último es Sod, que quiere decir entonces lo místico. Ya para nosotros, místico, ¿qué cosa es? Bueno, ya eso es complicado. Ya eso tiene que ver con brujería, tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con... La única cosa que en la mentalidad hebrea no tiene nada que ver con eso. Místico simplemente tiene que ver con, a grandes rasgos, con la psicología del ser humano. O sea, cómo funciona el hombre psicológicamente, cómo funciona el hombre en sus diferentes dimensiones. Recuerda que el hombre está conformado por Nefesh, Ruach, Neshama, Yehidah, Hayab, todo eso que compone el espíritu humano. Bueno, el Sod lo que hace es simplemente mirar eso a la luz de lo que dice la palabra. ¿Ven ahí? Ahora, no es una interpretación de los rabinos de hoy, porque ahora usted va a entender en el Salmo perfectamente si usted lo lee como yo te lo voy a tratar de enseñar hoy en Sod. Ahora, el cristianismo, precisamente por desconocer eso, entonces ha tenido muchos problemas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el primer nivel de ese Pardés, tú vas a tener determinadas conclusiones. Cuando tú estás en el segundo nivel, vas a tener otras conclusiones. Como mismo cuando tú miras de lejos, tú ves una cosa verde y tú dices, eso es un jardín, pero no sé lo que hay ahí, ¿ves? Entonces, es verde. ¿Cuál es tu conclusión? Es verde. Te acercaste un poquito y viste que hay árboles y entonces ahora tú dices, bueno, no es solamente verde, también tiene tronco carmelita. Tienes ya otra conclusión, verde y carmelita. En esta conclusión era verde, en esta era verde y carmelita. En el cristianismo, ¿qué ha pasado? Que entonces unos han dicho, no, la interpretación verdadera de ese texto es que es verde. Y otros han dicho, no, la interpretación verdadera de ese texto es que es carmelita y verde. Entonces nos fajamos, tú eres un hereje, te comulgamos y te damos candela y te eliminamos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque o es verde y carmelita. Sin entender que son las dos cosas, lo que simplemente tú lo estás interpretando con reglas diferentes, con conclusiones diferentes, y el verde y carmelita no contradice nunca al verde. ¿Van ahí conmigo? Después te metiste un poquito más allá y viste que hay flores que son rojas, que hay más pacífico, que hay rosa, que hay romerillo. Entonces, por fin era verde o es rojo y rosa. No, lo único que este se acercó más y está viendo cosas que este no está viendo. ¿Van ahí conmigo? Cuando tú analizas desde la mentalidad griega, como le pasó al cristianismo, pues simplemente tú te fajas con el otro porque no puede ser rojo, verde y carmelita. Tiene que ser o verde o rojo, carmelita. ¿Me entiendes? No puede ser las dos cosas a la misma vez. Ahora, este salmo, el 10 que vamos a leer, tú lo puedes leer en cualquiera de esos niveles. Hoy vamos a leerlo en el nivel más profundo, en el Sod, para que tú puedas ver lo que el salmista te quiere revelar. O sea, el salmista cuando escribió, en este caso David, porque lo dice, el propio Salmo lo dice, cuando lo escribió, ya él tenía en mente esos niveles. ¿Cómo puede ser posible eso? Simple, porque Dios lo inspiró.
Para un hombre le es difícil hacer eso, pero a Dios no es nada imposible. Y entonces tú vas a entender. Perfecto. Ok, después de esa introducción, vamos ahora a entender primero cómo el Salmo 9 y el Salmo 10 se complementan. Está el alfabeto completo. O sea, cada estrofa comienza o tiene una letra que le va a dar entrada a esa estrofa. En el Salmo 9, por ejemplo, el versículo 1 comienza con la Aleph, que es la primera letra. Y el Salmo y el verso 15 del Salmo 10, no, verso 18 del Salmo 10 va a terminar ¿con qué letra? Con la Taf, que es la última del alfabeto, del alefato hebreo. ¿Están ahí conmigo? Ahora, hemos visto que Dios es eterno, ¿no es así? Y para Dios hacer la creación, la hizo de Él mismo. Por eso dice el primer verso de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si no había nada y lo único que había era Dios, ¿de dónde sacó lo que hay? De Él mismo. ¿Van ahí conmigo? Él produjo la materia, Él produjo todo. ¿Había materia antes? No, porque ese es el principio. Lo dice el propio texto, en el principio. ¿Están ahí? Entonces, hay un principio, Dios es eterno, no había materia. Aparece la materia, Dios produce la materia. ¿Están ahí? Para Dios producir la materia de sí mismo, Dios necesita, Él es eterno, la materia no es eterna. Entonces, Él necesita ¿qué cosa? Si la va a hacer del mismo, Él necesita una contracción del mismo, ¿ves? Y eso es lo que se conoce, el propio texto lo va a decir, lo que pasa es que como la gente no lo lee en hebreo, lo lee en su idioma, no ve que ahí lo dice. Pero el propio texto dice, en el principio creó Dios Aleph Taf, la A y la T, la primera letra y la última, los cielos y la tierra. Y fíjate si esto es claro, que cuando Juan escribe el Evangelio de Juan, ¿cómo empieza Juan el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Van a ir conmigo? ¿Qué cosa es verbo? La palabra, el logos, la palabra. Cualquier palabra que un ser humano diga, cualquiera, tiene que usar sonido. Y esos sonidos están dentro de las letras. Por ejemplo, un niño cuando nace, si tú le estás escribiendo a otra persona y tú quieres explicarle lo que hizo el niño cuando nació, el sonido que hizo, tú no puedes escribir ese sonido. ¡Ña! Tú le pones una ñ y una a, ¿no así? ¡Ña! ¿Dónde está el sonido? En las letras. O sea, todo lo que es verbo tiene letra. Así que cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el Aleph Taf, ¿qué hizo Dios? Se redujo a un principio y a un final. Para poder de ahí hacer ¿qué cosa? La materia. ¿Van ahí conmigo? Y eso es lo que se conoce en la Biblia como el Aleph Taf. Primera letra, última letra, Aleph Taf. ¿Cómo le llamó Juan? El verbo, el logos. ¿Por qué? Porque todo lo que se diga está dentro de Aleph y dentro de Taf. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, o por lo menos el Apocalipsis que nos llegó a nosotros en griego, Juan traduce eso y dice que Jesús le dijo, yo soy el principio y el final, el primero y el último. Y dice el alfa y la omega. ¿Qué cosa es alfa y omega? Simple, alfabeto griego, la primera y la última letra. Cuando tú pones alfabeto griego con alfabeto hebreo, primera letra, última letra, primera letra. Entonces te das cuenta que Juan lo que está queriendo decir es lo mismo. O sea, Dios es
La única forma que el hombre tiene de interactuar con Dios, que es eterno, es a través de ¿qué? De esa contracción que Dios hizo, que es el Aleph Taf. Ese Aleph Taf, a partir de que ya hizo la primera contracción, puede hacer cualquier otra. Puede hacerse un hombre, puede hacerse una montaña, puede hacerse un maná, puede hacerse cualquier cosa. Solamente que él quiera hacerlo. Por eso dice la Biblia, Enoc caminó con Dios. ¿Cómo Enoc va a caminar con Dios si Dios es eterno? Dios no puede caminar. ¿Quién fue el que caminó entonces con Enoc? Ese Aleph Taf que se hizo hombre. Dice que Moisés en el monte Sinaí habló con Dios y lo vio cara a cara e inclusive le vio los pies. Si Dios es eterno, ¿cómo le va a ver la cara? ¿Cómo le va a ver los pies? ¿Cómo puede ser que Dios lo oiga? Oírlo hay que tener oído. Simple. Porque esa persona que Moisés vio en el monte Sinaí es ¿quién? El Aleph Taf. Un día ese Aleph Taf quiso nacer de una mujer y es lo que nosotros conocemos como Jesús. Se hizo hombre, o sea, ya no caminó en forma de hombre, sino que nació como bebé con todo ese proceso e incluso murió como hombre. ¿Ves? O sea, hizo su estrechamiento máximo. ¿Están ahí conmigo? Entonces ya tenemos claro quién es ese Aleph Taf. Tenemos también en el propio libro de Génesis, aunque las porciones de Génesis 1 hay muchas predicaciones de ese tipo y el texto que tenemos ahí, la porción lo explica y todo, pero no quiero que tú lo tengas en cuenta. Dice que después que Dios creó a Adán, del capítulo 2, el primer Adán, Dios entonces hizo otro Adán, que sería el Adán modelo, para que llegue a ser a la imagen y semejanza de Dios. En la mentalidad judía, como no conocen al Aleph Taf, no lo tienen en cuenta, pues eso es simplemente un ideal, llegar a ser de esa forma. Nosotros sabemos que sí, es un ideal, pero ese ideal se hace realidad ¿en quién? En Jesús. Por lo tanto, lo que Dios estaba mostrando en ese Génesis 1:26 es el propio Jesús, y Dios le dice entonces al hombre que ya había sido creado el primer Adán, que fue creado como en el versículo 3. Dios le dice a ese Adán, hagamos al hombre. O sea, yo voy a ayudarte a ti para que ese hombre que yo quiero que tú llegues a ser, tú lo seas. ¿Quién es ese hombre que yo quiero que tú llegues a ser? El Aleph Taf, Jesús. ¿Van ahí? Entonces, por eso es que la Biblia dice que Jesús es el resumen de toda la profecía. O sea, todo se cumple en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Aleph Taf, Él es el Adán Kadmón o el Adán primordial, el Adán al que todos tenemos que parecernos, a quien tenemos que llegar a ser. ¿Van ahí? Entonces yo quiero ahora quedarme con esos dos conceptos simplemente para que tú lo tengas en cuenta. Aleph Taf y el Adán que todo el mundo tenemos, el hombre que todo el mundo tenemos que llegar a parecernos, que es Jesús. Es la misma persona. ¿Van ahí? Ahora, tenemos entonces el Salmo 9 y el Salmo 10. Salmo 9 comienza con la A, con la Aleph, y Salmo 10 termina con la Taf. ¿Qué debemos encontrarnos nosotros en el camino? El resto de las letras. Abed, Gimel, ve el resto de las letras. ¿Están ahí conmigo? ¿Por qué? Porque es el Aleph Taf lo que le está mostrando ahí. Sin embargo, el Salmo 10 nos presenta un misterio. Y ahí es donde yo quiero concentrarme. El Salmo 10 viene, o sea, el Salmo 9 presenta todas las letras. Cuando llega el Salmo 10, continúan las letras,
Pero al llegar al versículo 10, al versículo 7, se ocultan las letras. Y hay 3 letras, 4 letras que no van a aparecer ahí. Se desaparecieron. Y después sigue con las 3 letras que siguen. Y se va a ocultar otra. Y después vuelve de nuevo la que va. ¿Qué fue lo que se ocultó ahí? Vamos a leer el Salmo 7 para ver por qué David, cuando escribe esto, te oculta unas letras. Dice, llena está su boca de maldición y de engaño y de fraude. ¿Están ahí conmigo? El 7. Llena está su boca de maldición y de engaño y de fraude. O sea, el Salmo 9 te está hablando, todo está perfecto, todo está bien, y el Salmo 10 empieza a hablarte de un hombre malo. O sea, el ser humano tiene ese dualismo, ¿no es así? Las intenciones que lo llevan a lo bueno, las intenciones que lo llevan a lo malo. El Salmo 9 te va a hablar de esas intenciones buenas, el Salmo 10 te va a hablar de las intenciones malas. Pero en las intenciones malas va a ocurrir algo que es lo que produce la intención mala. Y es que eso malo que está dentro de ti va a ocultar las letras que te darían la completa imagen con Dios. Si tú tienes que parecerte a la Aleph Tav, tú tienes que ser entonces un Aleph Tav. Tú tienes que tener todas las letras, ¿no es así? Si se te ocultan unas letras, es que hay algo que lo está ocultando. Ahora, mira en el momento en que se ocultan. Dice, llena está su boca de maldición y de engaño y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Primera cosa, la boca. O sea, eso tiene que ver, ¿qué cosa? Con el mensaje consciente. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido y acecha en oculto como el león. Desde su cueva acecha para arrebatar al pobre y arrebata al pobre trayéndolo a su red. ¿Van ahí conmigo? Ahora, ¿qué es lo que te está diciendo? Que esas características opacaron la imagen que esa persona tenía de Dios. O sea, la sutileza cuando hacemos las cosas mal hechas es que muchas veces las justificamos a tal punto que inclusive lo que está mal lo vemos como bueno. Le damos la vuelta. ¿Y qué hicimos cuando eso pasa? Escondemos lo que tenemos que tener bien. Ahora, ¿la boca es mala o la boca es buena? ¿Los ojos son malos o son buenos? La fuerza, por ejemplo, el versículo 10 dice, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. ¿La fuerza es mala o es buena? Tener fuerza. Todo eso es bueno. Pero cuando se usan mal, cuando están en una mala acción, pues ¿qué hacen? Ocultan lo bueno. ¿Y sale qué cosa? Lo malo. ¿Van ahí conmigo? Interesantemente, después del verso 11, empiezan de nuevo las letras del alfabeto. Saratatata. Viene la primera.
Y en el 12 se vuelve a esconder la letra, que es la letra para la palabra justo. O sea, primero tenemos una persona que tiene esa lucha entre lo bueno y lo malo en él, y lo malo se oculta las cosas buenas para poderse valer de eso y sacar lo malo. Inclusive, las 3 letras que se ocultan ahí, no quería meterme en eso, pero las 3 letras que se ocultan ahí son la raíz de la palabra encogerse, estrecharse. ¿Te das cuenta por qué David la esconde? Porque es como que la persona se encogió. O sea, Dios te llama a hacer todo un alfabeto. Y como tú estás dejándote llevar por lo malo, ¿qué pasó? Te encogiste, te estrechaste, te limitaste. Y eso te convierte entonces en un hombre limitado. Dios te hizo para estar en plenitud y tú vives limitado. ¿Por qué? Porque hay algo que está ocultando, que no deja que tú brilles a plenitud. ¿Me entienden ahí? Entonces, esa estrechez, ese esconder produce la estrechez. Por eso es que usted va a ver que al final David va a cerrar con una frase tremenda. Ahora, ¿qué necesita la persona? El salmista David se da cuenta. ¿Qué necesita la persona para salir de esa estrechez? Simple, Dios. Hoy yo hablaba por la mañana con uno de los hermanos de Way Out, allá de Cuba, y yo le explicaba en el diálogo que teníamos. Tienes a Job. Job, cuando Dios lo llama, cuando Dios lo menciona, dice que es un hombre justo. Sin embargo, al final de la jornada, cuando tú ves el diálogo entre Job y Dios, tú dices, wow, Job no es tan justo Job. Porque está cuestionando a Dios esta vez. Se pone ahí en una querella con Dios. Y tú dices, ven acá, pero esto era lo justo que tú tenías aquí. E inclusive, el diablo considera que precisamente por eso Job es bueno para demostrarle a Dios que tú no tienes gente que te sigue aquí. Porque se dejó llevar por qué cosa. Por eso que Job lo tenía mal. ¿Qué es lo que Job lo tenía mal? Lo que está ocultando su plenitud, su alefato. ¿Entienden ahí? Todos los seres humanos estamos llamados a comportarnos a plenitud. Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Qué cosa es eso? El Aleph Tav. ¿Qué cosa es eso? La plenitud. O sea, Dios quiere que los hombres lleguemos a la plenitud. Cuando tú miras a Job, dice, es un hombre justo, pero no está viviendo a plenitud. Porque se puso en una querella ahí con Dios. Sin embargo, de esa querella, Dios actuó, Dios se manifiesta con él, Job deja de conversar con sus amigos, los amigos ya dejan de influir en Job y Dios se mete en la escena y Dios empieza a hablar Dios comienza a hablar directamente con Job. Termina el diálogo entre Job y Dios y Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿A quién vio Job? ¿Dios eterno? No. Al Aleph Tav. ¿Quién es el Aleph Tav? El que después se encarnó, el que después nació de una virgen, Jesús. Mis ojos te ven. O sea, puedo ver a dónde tengo que llegar yo. ¿Qué es lo que logré ver? El alefato. O sea, el alefato delante de mí, el alefato mío está en candela. Tengo ocultas las letras. La plenitud está borrosa, está encogida. Pero cuando miro el alefato, ¿qué hago? Me proyecto hacia allá. Y no solo me proyecto hacia allá, sino que Dios mismo te agarra y te lleva. ¿Están ahí conmigo? Por eso es que entonces viene el verso 12
y se vuelve a ocultar una letra que es la tzade. La tzade es la letra de la justicia, el justo. ¿Quién es el justo? O sea, si él tiene las letras en ese problema, él es justo. Hay algo ahí que no está funcionando. Él necesita ser justo. Pero él necesita ver a un justo. ¿El justo quién es? Dios. Por eso entonces, ¿qué dice el verso 12? Levántate, oh Dios. Alza tu mano. O sea, en el lugar donde debería estar la letra de justicia, la tzade, no está la letra, está oculta. ¿Por qué? Porque ahora tú estás entendiendo que tu alfabeto no puede estar completo si Dios no está. David entendió que su alefato no puede estar completo si Dios no está. Dice entonces, levántate, oh Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Y ahí entonces aparecen las letras que faltan para terminar. Ahora, interesantemente, en el verso 9, dice, arrebata al pobre trayéndolo a la red. Y ahí la palabra red, en hebreo, son las 3 letras que faltarían después, que vendrían después. Para red, reshet. ¿Qué quiere decir eso? Que la maldad del hombre ocultó sus letras, ¿no es así? Y eso, esa maldad la utiliza para destruir a los demás. Y en ese mismo proceso, esa red se convierte en su propia trampa, que le oculta sus letras. ¿Van ahí? O sea, ¿puede salir de esa situación? Nunca. Porque la red que creó es la misma red que le atrapa. Con las 3 letras que le faltan. ¿Van ahí conmigo? Cuando entonces él se da cuenta de esta situación, o sea, tú estás leyendo el Salmo y tú estás viendo la historia dramática, la tragedia. Tú estás viendo la tragedia. Está en candela, se fue. ¿Quién puede salvar a la persona del Salmo? ¿Cómo tú salvas a la persona que está ahí en el Salmo? Descubriendo una historia que no se ve a simple vista. O sea, las letras se ocultaron. ¿Para qué? Para que nadie pueda salvarte. ¿Quién lo salva? El que logra ver eso. Si tú lees el Salmo y tú no entiendes eso, la persona del Salmo no tiene salvación. O sea, en la interacción tuya con lo que estás leyendo. Tú estás leyendo una novela y en la novela es la historia de un príncipe que se casó con una princesa. Y la princesa se convirtió en, ¿cómo se llama? En dragón. ¿Están ahí conmigo? ¿Quién va a salvar a la princesa? Tú que eres que estás leyendo. Si tú dejas la lectura ahí o tú no entiendes, no se salvó. ¿Estás ahí conmigo? ¿Cuándo se salva? Cuando tú terminas el libro y viste que el príncipe le dio un beso y se convirtió en princesa de nuevo. Entonces dices, wow, se salvó la princesa. ¿Quién la salvó? Tú que terminaste de leer. Tú que te diste cuenta. ¿Van ahí? Si yo no termino de leer, ¿se salvó la princesa? No se salvó. Es lo que el salmista está haciendo. ¿Quién va a salvar la situación? ¿Quién va a salvar a la persona que está ahí? El que está leyendo, ¿no es así? Ok, y si esa persona que está ahí eres tú mismo, entonces tú necesitas darte cuenta de la situación para que haya un cambio. Por eso es que dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tienes que hacer tú? Arrepentirte. ¿Cómo tú te arrepientes? Porque tú sepas que estás mal. Pero si tú no sabes que estás mal, tú no te arrepientes. Entonces,
Cuando tú estás leyendo, tú estás rescatando a la persona si te das cuenta. Si tú no te das cuenta, no se rescata. Lo mismo sucede contigo. Si tú no eres capaz de analizarte y buscar las letras ocultas en tu alfabeto, tú no puedes cambiar. Tú necesitas ver qué letras están ocultas en tu vida. ¿Qué características de tu espíritu están deformadas? ¿Qué capacidades? Recuerda las 10 capacidades. ¿Qué capacidades están mal en la dinámica? ¿Qué capacidad quiero ocultar a esta otra capacidad? ¿Qué desequilibrio tengo yo en mi interior? ¿Tengo un modelo? Sí. ¿Quién es? El Salvador. Jesús. ¿Van ahí? Por eso es que entonces en el versículo 12, levántate, oh Señor Dios, alza tu mano. ¿Qué cosa es la mano? Algo físico. Entonces, ¿quién es esa persona física que te va a salvar? El justo. ¿Quién es el justo? Él, Jesús. El Aleph Taf. Por eso es que en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, dice, hablando de toda esta gente, David, que fue el que escribió eso, el libro de Hebreos, hablando de personas como David, dice, ellos miraban de lejos como saludando. No recibieron lo prometido, pero lo vieron. O sea, David está hablando aquí de una cosa que él anhela y que él sabe que esa es la solución, porque ya él se miró, ya él se examinó y vio que hay letras que la tiene oculta. Y entonces cuando se mire, cuando se examina, dice, necesito ¿a quién? Necesito al justo. ¿Quién es el justo? En el momento en que él estaba escribiendo la letra de la justicia, ¿cómo estaba? Oculta. Hoy, ¿cómo está esa letra? Visible. Porque ¿quién es esa letra? Jesús. Dice entonces, sigue armando las letras y llegamos al final del versículo, del capítulo. Y vas a ver por qué él va a decir esto aquí. Ya lo vas a entender perfectamente. Dice, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia. ¿Qué dice ahí? El hombre de la tierra. Ahora, cuando tú lo miras en español o en inglés, el hombre. ¿Qué diferencia tiene el hombre con otro hombre? No hay diferencia. Pero en hebreo no dice hombre. En hebreo aparece la palabra Enosh. Enosh es el hombre limitado. Entonces, ¿qué quiere decir el hombre limitado? Cuando tus letras no están expuestas, cuando tus letras no se ven completas, cuando tú tienes letras que están ocultas, cuando tú no tienes interacción con el justo, ¿qué pasa? Que eres limitado. No eres el hombre que Dios quiere que tú seas. No eres el hombre que tiene la estatura del varón perfecto. No eres el hombre que está caminando. No eres el hombre que aceptó el llamado de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. No. Eres un hombre independiente. Entonces, ¿qué dice ahí? Que la solución para el hombre limitado, ¿cuál es? Es justo. Cuando tú miras el salmo completo, entonces te das cuenta de eso. Ahora, ¿viste lo que es el Pardes? Volvemos al inicio. Analizamos qué cosa? El Sod. Analizamos la parte profunda de ese texto. Analizamos la parte que David lo dice con una sutileza de letras. Pone una letra, oculta otra, pone otra, oculta esta. Y parece también como, mira, se le olvidaron estas letras aquí a David. No, ahí no se olvidó nada. No, ahí no se ha olvidado ninguna letra. Algunos dicen que la letra se la pusieron los masoretas. Ok, no se le olvidó las letras. Las letras están ahí. E inclusive, las letras que están ocultas están también. Porque están en las palabras que están. O sea, no está escrita la letra, pero está la palabra con la letra. Que inicia con la letra. Pero bueno, no vamos a meternos en eso ahora. Lo que quiero es simplemente que se lleven la idea esta profunda. O sea, Dios nos creó para que tengamos el alfabeto a la imagen de Él, que es el alfabeto de la creación.
No lo somos porque hay letras que nuestra maldad las oculta. ¿Cómo las oculta? Transformándolas y actuando como no tienen que actuar. Por ejemplo, en la boca se oculta porque hace lo que no tiene que hacer. Los ojos se ocultan porque no hace lo que tiene que hacer. La fuerza se usa para desbaratar a los demás. ¿Por qué? Porque no se usa como se tiene que usar. Dios no te dio la fuerza para desbaratar a los demás. Dios te dio la fuerza para construir, para edificar, para sostener, para levantar. ¿Me entiendes? No para destruir a los demás. Entonces, no es que el ser humano dejó de tener capacidades. Es que las capacidades se transformaron para hacer lo malo. Con solamente una letra que se oculte, ya estamos mal. Una sola letra que se oculte, estamos mal. Tenemos que crecer buscando la plenitud en parecernos a quién, al justo, que es la única letra que la tenemos cuando clamamos. ¿Ves? El salmista clamó y apareció ¿qué cosa? El justo. La sabe. Entonces, Dios les bendiga a todos y que cuando leamos estos salmos no nos leamos igual nunca más.